Nuevamente aquí hablamos esta vez de término política. El término política es polisémico, es decir, que tiene más de un significado. Política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados, o sea, países. También se puede decir que es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. La política también es un arte, una práctica, una doctrina referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana. ¿Quiénes son los ciudadanos? Tú y yo y todo el resto. La política es el conjunto de actividades relacionadas con la toma de decisiones en grupo y otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. El término política se refiere a personas vinculadas a la administración pública. Se considera que un político es toda persona afiliada a un partido político y que ha sido elegido o nombrado para tareas asociadas a organismos, asociaciones o instituciones públicas, también llamadas instituciones estatales. También puede referirse a cualquier persona que se encuentra afiliada a una asociación o grupo que realiza actividad partidaria. Al margen de si ostentan o no algún cargo público, y así de sencillo, si está afiliado a un grupo o partido político, es político. Un político es una persona que se dedica a realizar actividades políticas, pero en países democráticos como el nuestro, tenemos el poder de decidir a quiénes nos representarán por un periodo determinado. Y es que elegimos a quien piense casi como nosotros y nos represente bien. Aunque no todos cumplen, pero lo cierto es que mediante voto democrático elegimos a los políticos que nos representarán en cargos públicos, esperando cumplan su función. Aunque existen países democráticos, también hay países no democráticos o con problemas de representatividad. Y en esos lugares, si las personas desarrollan actividades políticas, es al margen de la administración, ya que es un país no democrático. Por eso muchas veces pueden convertirse en presos políticos. En la mayoría de países, el ordenamiento jurídico considera a los políticos elegidos o nombrados como representantes del pueblo en el mantenimiento, la gestión y la administración de recursos públicos. La función de un político es velar por el interés general de los ciudadanos y mantenerse dentro de una ética profesional de servicio al pueblo y no a sí mismo, no intereses personales. La corrupción, la demagogía, el sectarismo, la incompetencia son males que afectan en mayor o menor grado a la clase política de la mayoría de países. Un político es un miembro formalmente reconocido y activo de un gobierno o una persona que ejerce una influencia sobre el modo en cómo una sociedad es o será regida por medio del conocimiento sobre las dinámicas sociales y el ejercicio del poder. Esto incluye a las personas que ostentan cargos con poder de decisión en el gobierno y a aquellas personas que buscan obtener buenas posiciones mediante elecciones o por designación o nombramiento a través de una revolución, golpe de estado o fraude electoral. Existen personas que suelen decir que no viven de la política, que no les interesa la política, que ellos viven de su trabajo, que la política es corrupta, es cochina, que no sirve, en fin, que existen corruptos
Sí, claro que los hay. Pero que la política sea corrupta, no, 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 eso no es así. La política es política y es intangible, es una ciencia. Y dígame, ¿cómo una ciencia puede corromperse sola? Los corruptos son algunos humanos, como los políticos. En este caso, los políticos, no la ciencia o arte. Y precisamente esos individuos y otros que alucinan que la política es una persona que decide, que piensa, no distinguen que la política es una ciencia, arte o doctrina y es intangible. Es decir, no se puede ver ni tocar, por eso no podemos culpar a la ciencia, sino al ser humano, que es el culpable. Por eso no llames corrupta a la ciencia. Y como les decía, algunos aducen detestar a la política, no quieren ni participar en los comicios electorales, o si lo hacen es solo por obligación para evitar las consecuencias, las multas y cosas así. Pero cuando tienen un problema, ahí sí quieren hacer uso de la política. Comentan eso por ignorancia o porque son personas de doble moral. Gracias a la política se puede hacer denuncias, reclamos, reparaciones, entre otras cosas. Se puede comprar, vender, regalar, recibir premios, se puede nacer como es debido, incluso morir como es debido. Gracias a la política podemos transitar libremente y todo gracias a la política, y precisamente gracias a la política existe el respeto a la propiedad privada, a la vida, al trabajo y entre otras cosas. Y todo lo legalmente reconocido y estipulado en nuestra Carta Magna, hecho por políticos elegidos, que corruptos o no, elegidos por el pueblo, para el pueblo, y se supone están con el pueblo, lo quieran o no admitir, es así. Por eso se debe saber elegir. Antes de votar hay que saber analizar a quienes nos representarán. Ahora puedo decirles que la política son nuestras declaraciones y a la vez nuestro guía, es decir, son nuestras leyes y normas que definen nuestros criterios, o sea, nuestro juicio, nuestra toma de decisiones y el marco legal de nuestra actitud como seres humanos. La política orienta nuestras acciones, nuestros deberes que tenemos que cumplir todos como habitantes de un determinado país. La política gestiona los activos, resuelve los conflictos, permite la coherencia social y es obligatoria la participación de todos los integrantes de un país, pues sí o sí la política define nuestra existencia. Por ende, la política nos atañe a todos. Como notarán, con tan solo ir al supermercado, al médico, al trabajo, a cualquier institución y acción está regida por la política que mediante leyes y normas regulan nuestra existencia. Ahora deduciremos algunas notitas sobre la política. La vida pública y política de un país tiene un amplio concepto. Se refiere al ejercicio del poder político, en particular al ejercicio de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo en el caso de Perú, y en el de otros países incluiremos el administrativo. La opinión pública. La opinión pública es la tendencia o preferencia estimulada o real de un individuo o de una sociedad hacia hechos sociales que sea de su interés. La opinión pública es la idea, concepto, juicio, manera de pensar de una persona respecto a un asunto, es decir, es la forma de pensar acerca de algo o de alguien. La opinión pública como tal está en estudio de la ciencia política dentro del área de la comunicación política. Continuamos. Ahora, la identidad política. ¿Qué es la identidad política? Es una forma de identidad social que marca la pertenencia a ciertos grupos que tengan en común una lucha por alguna forma de poder,
La militancia y la radicalización son dos formas y expresiones que pueden tomar las identidades políticas. Ahora vamos a ver la importancia de la organización política de un país. Una organización política es un grupo organizado de personas que comparten objetivos y opiniones políticas semejantes y que buscan influir en las políticas públicas mediante la elección de sus candidatos para cargos públicos. Por eso es muy importante que hayan organizaciones políticas dentro de un país para que el pueblo pueda elegir entre ellos. Objetivos de la política. Según los enfoques, la política tiene dos objetivos. El primero es atender los asuntos que atañen al Estado, o sea, la política como arte de gobernar, y el segundo es promover la participación de los ciudadanos para alcanzar el bien común. Esos son los objetivos de la política. Vamos a ver ahora elementos de la política. El Estado tiene 4 elementos básicos y generales. Primero, posee gobiernos, el poder político. Segundo, tiene un pueblo como nación. Tercero, ostenta territorio. Y cuarto, está regulado con base en un Estado de derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, en algunos países la administrativa. La ciencia política. La ciencia política es una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad compuesta por seres humanos libres resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Sigamos el siguiente punto. El sistema político es la forma de concretar materialmente un proyecto o idea organizadora de un conjunto de interacciones que son estables a través de los cuales se ejerce la política en un contexto limitado por la población. Ese es el sistema político. El sistema está formado por agentes, instituciones, organizaciones, comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores y sus respectivas interacciones que mantienen o modifican el orden del que resulta una determinada distribución de utilidades, aguantando o tolerando a distintos procesos de decisión de los factores que modifican la utilización del poder por parte de lo político a fin de obtener el objetivo deseado. El sistema político trata de satisfacer las necesidades de una población o país. Gracias a la política es que tenemos derechos y deberes estipulados en la Carta Magna, o también llamada Constitución Política, que es un título que se le da al documento que representa todos nuestros derechos y deberes en nuestra sociedad constituida como nación que ostenta y podemos gozar nuestros derechos y cumplir los deberes respectivamente, y todo esto gracias a la política. Ahora, en tus manos está el pasado que podemos rectificar, el presente que podemos lograr y un futuro que podemos idear y legar. Siempre haremos historia, entonces hagámosla lo mejor posible con mira a un presente y futuro mejor. La política es una ciencia y es intangible, y otra muy distinta es ser político y realizar actividades políticas que son diversas. Reconocer que estamos así, aquí o cual sea la situación actual es debido a nuestras decisiones, porque tenemos el derecho de elegir a los que administrarán nuestro país y nos representarán por un periodo. No puedo negar que algunos políticos que ingresan luego de tantas promesas a veces resultan siendo falsas, porque solo se preocupan por lograr sus objetivos personales y se olvidan o burlan del resto y no cumplen su función. Disculpen este mensaje que ha aparecido. Bueno, es por eso que teniendo este derecho tan poderoso es elegir a quienes nos representarán. Hagámoslo con mucho tino e inteligencia, luego de analizar muy bien y no solo seguir lo que el resto hace o dice. También tenemos la suficiente inteligencia, criterio y somos capaces de tomar decisiones buenas o malas, pero al fin y al cabo son decisiones nuestras
hechas. Se supone que no es que luego de analizar todo exhaustivamente. Bueno, pero felizmente no todos son iguales. No todos los políticos ni todas las personas son iguales. Y por eso aprendamos a elegir y asumamos las consecuencias de nuestros actos, buscando una alternativa de solución adecuada en el momento adecuado y de la forma adecuada. Hasta aquí sobre el término de política en esta oportunidad. Muchas gracias a Dios y a ti por existir. Atentamente, JARP y GNGB desde Lima.